Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas Espero noches. Buenas noches, espero que hayan tenido Buenas un noches, profe. buen día en el estudio, en el trabajo, en su casa, donde hayan estado. Espero que hayan tenido un buen día. Y para terminar el día, una buena clase con el profesor Cornejo y con ustedes mismos como compañeros. ¿Conforme? La misma mecánica del día de ayer. Van a ser para todas las clases, por favor, sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. Y lo activan cuando yo los comience a nombrar para poder hacer alguna consulta o pregunta. Lo activan en ese momento y después lo mantienen apagados. ¿Sí? Por favor, para evitar que cualquier ruido del exterior se mezcle acá en el aula virtual. ¿Conforme, jóvenes? Cualquier consulta adicional la pueden hacer también vía chat, ¿no? Acá todos nos han indicado buenas noches. Muy bien. Estamos entonces en línea con todos. ¿Sí? No hay problema. Cualquier consulta siempre a sus órdenes. Si hay algo que hay que repetir, con mucho gusto lo repetimos. ¿Sí? Vamos a mostrar la pantalla. Por favor. La pantalla es... Ayer nos quedamos en lo que era el contrato de compra-venta, porque ya vimos en 2 días, ¿no? El glosario de términos y las operaciones que encierran muchos de ellos. Entonces, tienen una base de lo que vamos a comenzar a ver hacia adelante. Correcto, y también había preguntado a alguno de ustedes y me mencionaron que algunos, 6 de sus compañeros de ayer, que habían escuchado, ¿no?, hablar sobre el Incoterms. Más bien en el chat me gustaría saber quién de ustedes ha estudiado algo de comercio exterior, almacenes, transporte, o quizá alguno de ustedes trabaje en este ámbito. Si hay alguno de ustedes que trabaja en ese ámbito, me lo manda por el chat y me indica, sí, profesor, yo, para también saber esa parte, ¿no? Ese aspecto. Sería bueno que me lo mencionara, ¿no? Si alguien trabaja en un operador, si alguien trabaja en una empresa de transporte, una importadora, exportadora, ¿no? O ha estudiado algo sobre comercio. También sería bueno saberlo. ¿Ok? Listo. Entonces, ayer habíamos mencionado sobre los contratos de compra-venta internacional. Y también habíamos visto y mencionado que de ello va a derivar los famosos Incoterms, ¿no? Términos comerciales internacionales. Pero previo a ello estaba el tema del contrato de compra internacional y habíamos visto algunas diapositivas, ¿no? Retomamos lo que comenzamos ayer en la mañana, en la clase, perdón, con la definición, ¿no? El acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en países diferentes a través del cual se transfiere la propiedad de mercancías que serán transportadas a otros territorios teniendo como contraprestación un pago, ¿correcto? Un acuerdo de partes o de voluntades domiciliados en países diferentes a través del cual se transfiere una propiedad de una mercancía. No hay más, algo sencillo y práctico, ¿no? A ver, vamos a ver si está Angie Makawachi. ¿Está? Angie. No está Angie. Axel Requejo. Axel. Tampoco está. Cristel Saucedo. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristel. La definición que tienes en tu pantalla, con tus propias palabras, por favor. Es cuando es un acuerdo de dos partes de países diferentes. Interviene una empresa de Perú
y una empresa extranjera ¿Ya? ¿Para qué? para llegar a un acuerdo, Sobre. una contraprestación sobre un pago. Ok. Gracias, Cristel. Daniel Gracias. Tuyume. Gracias, Cristel. Daniel Tuyume. Daniel. No está Daniel. Diana Marcos. Sí, presente. ¿Cómo está Diana? Diana, lo mismo. Con tus propias palabras, una definición de contrato de compra-venta internacional. Bueno, es el acuerdo, como dijo, de ambos países, en las cuales mediante un documento em, hacen toda la información de cuánto se pagó y todos los detalles de lo que se está comprando para poder ser enviado, ser transferido de un país a otro. Ok, sería el acuerdo de dos partes, ¿ya? De dos partes, no de dos países, de dos partes. Ok, Diana. Ah, bueno, esa parte. Ok, gracias, Diana, por tu intervención. Por último, Fernando Roca. Fernando Roca. No está Fernando tampoco. Fiorella Sánchez. Fiorella Sánchez. ¿No está Fiorella? Yasmín Chira. Sí, profe, presente. ¿Cómo está? Yasmín. Yasmín, lo mismo, Yasmín. Con tus propias palabras, es un contrato de compra-venta internacional. Es de dos países diferentes para hacer la transferencia de mercancías. Ya. Ok. Para poder hacer el pago. Ok. Ok, gracias, Yasmín. Lo mismo que le indiqué a Diana, es el acuerdo entre dos partes. No es un acuerdo entre dos países. No es un acuerdo comercial. Es el acuerdo entre dos partes, ¿no? Que pueden estar efectivamente domiciliados en países diferentes, a través del cual dice se transfiere la propiedad de mercancías. No se olviden de esa parte, propiedad de mercancías. Puede haber un pago por ello, ¿no? O debería haber un pago por esa transferencia. Por favor, me hagan mención, un contrato es de esa manera, ¿no? Alguno de ustedes puede brindar un servicio y efectúa un contrato a una contraparte, ¿no? ¿Qué le detalla en el contrato? Lo que van a hacer ustedes, ¿no? El servicio que van a prestar o que han prestado. En el tema de contrato internacional es la transferencia de la mercancía con un monto, un valor. Puede ser esto, yo estoy acá en el Perú y la otra persona puede estar en otro país, ¿no? ¿Correcto? Ok. ¿Qué más? Para que se configure un contrato debe existir, dice, una oferta y una aceptación, ¿no? La oferta es la propuesta de contrato dirigida a una misma persona y la aceptación es el consentimiento respecto de la oferta, que también lo había preguntado ayer y algunos de ustedes me habían mencionado. Pero igual vamos a preguntar a Jeremy Sánchez. Jeremy Sánchez, Sí, profe. ¿cómo está Jeremy? Buenas noches. Buenas noches. Con tus propias palabras, ¿qué se entiende por oferta? ¿Qué se entiende por aceptación? Bueno, lo que yo entiendo, el consignante propone una oferta y en este caso el consignatario estaría aceptando la oferta que dio. Perfecto, excelente. Una definición breve y concreta, Jeremy. Muy bien. Cualquier duda o consulta, jóvenes, por favor, hacer la mención, ¿no? Levantar la mano en el chat o en todo caso, alguien que necesite hablar por el micrófono lo hace. Muy bien, Jeremy.
buena intervención. El contrato de compra-venta puede ser celebrado entre presentes o entre ausentes. Puede regularse por la Convención de Viena o por otras leyes, ¿no? No necesariamente las partes tienen que estar presentes, como les mencionaba el día de ayer, en el mismo ambiente, ¿no? Hoy, por el tema de la pandemia, seguramente que al no poder viajar, sobre todo acá en el Perú, partes pueden estar en su lugar de origen, ¿ok? Entonces, esto también está regulado por la Convención de Viena y por otras leyes. Después vamos a línea más abajo que ver lo de la Convención de Viena. Cláusulas. Había mencionado también aquí parte importante, medular, sobre las cláusulas del contrato de compra-venta internacional. Les había hecho mención a este detalle, ¿no? Ustedes, futuros asesores, futuros colaboradores del comercio exterior, tienen que saber la enumeración de estas cláusulas, ¿no? En algún momento, un cliente, un exportador, un importador, pueden solicitarle los servicios y mencionarle, ¿estaría correcto que tenga estas cláusulas o solamente la mitad o alguna de ellas? Entonces, las cláusulas que se tienen que tener son la descripción, dice ahí, de las mercancías al detalle, ¿no? Les había mencionado, nunca obviar nada, todo al detalle. Si hay codificación, codificación. Si hay modelo, modelo. No solamente en el nombre del producto, en el nombre de la mercancía, por favor. ¿Sí? El precio y la condición de pago tienen que estar de todas maneras, ¿no? Es una de las principales cláusulas que tienen que estar. El plazo de entrega. El plazo de entrega, ¿no? No puede haber algo que se indique, te lo voy a entregar en tema verbal, no, tiene que estar plasmado en el documento. El lugar de entrega también, y aquí tiene que ver ya, cuando veamos más adelante, el tema de Incoterms, el lugar de entrega, ¿dónde va a ser entregado? Va a ser entregado en el local del proveedor, va a ser entregado en el trayecto, va a ser entregado en el puerto, en el aeropuerto, o lo voy a entregar en origen. ¿Dónde voy a entregarlo? Ya lo vamos a conversar. La contratación del transporte y el seguro. ¿Qué transporte va a tener? Transporte vía marítima, vía aérea, transporte internacional terrestre. ¿Qué tipo de seguro? Seguro A, seguro B, seguro C. El trámite aduanero de exportación e importación, dónde se va a realizar, por cuenta de quién se va a efectuar, la transferencia del riesgo, los embalajes, saben ustedes que las cargas van a ser embaladas, ¿no? Es decir, van a ponerle una paleta de soporte, van a colocarle un fill para poderlo asegurar. Legislación y jurisdicción aplicable, ¿no? Donde va a efectuarse la venta, hay que saber la legislación también para que no haya sorpresas en cuanto a las operaciones que se realicen. Fijación de daños y perjuicios también está en el contrato. Y la entrega de documentos, sobre todo la factura comercial y sobre todo el documento de transporte. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes, hasta el momento? ¿Alguna duda, por favor? Listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, Convención de Viena. Aprobada, dice, en el año 1980. La convención establece una serie de reglas uniformes aplicables para los países contratantes, aun cuando no hayan sido expresamente pactadas en el contrato. Entró en vigor en el año 1988, Perú la ratificó en el año 1999 y en la actualidad la convención cuenta con más de 53 países contratantes, ¿no? Es una convención internacional que establece las reglas para el comercio. En este caso, cualquier incumplimiento, las empresas pueden ir a hacer el reclamo en forma internacional, ¿no?
haciendo hincapié a este convenio de Viena. ¿Ok? Entonces, un incumplimiento comercial internacional, incluso entre estados, pueden efectuar y hacer partícipe sobre la Convención de Viena. Partes importantes. ¿Por qué se ha pegado el Perú a nivel internacional a la Convención de Viena? Principios generales, ámbito de aplicación, actos que no regula, obligaciones de las partes, obligaciones comunes, alternativas frente a incumplimiento, solución de conflictos, ¿no? Entonces, comercialmente en forma internacional, está obligado el cumplimiento de lo que ya se acordó en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? Es por ello que aquí menciona las obligaciones comunes y obligaciones de la parte. En el cumplimiento, en forma internacional, está respaldado por la suscripción de este convenio. ¿Ok? Por favor, si no hay ninguna acotación, su micro, por favor, apagado para evitar cualquier interrupción. Por favor, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Efectuarla. ¿No? Vamos a seguimos avanzando con la siguiente diapositiva. Configuración del contrato. Acuérdense que estamos viendo contrato internacional. ¿Okay? Dice la oferta, propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas. Debe ser precisa y debe obligar al oferente en caso de aceptación. Debe señalar las mercancías, cantidad, precio o medio para determinarlo. Surte efecto cuando llega al destinatario. En este caso estamos hablando de una empresa o una persona que va a efectuar una venta, ¿correcto? ¿No? Dice, debe señalar las mercancías, cantidad y precio para que no haya ningún problema, ¿no? Ayer habíamos incluso mencionado las características que debería tener una factura comercial. En este caso estamos detallando lo que debe tener un contrato de compra-venta internacional, ¿no? El contrato de compra-venta internacional, la factura comercial va a estar respaldada por el contrato de compra-venta internacional, ¿no? En las compras internacionales, hoy en día se efectúa contratos para evitar cualquier problema comercial a futuro. ¿Okay? Dice también en cuanto a la oferta, puede ser retirada si el retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Puede ser revocada si la revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación, salvo que la oferta haya sido formulada de manera revocable. Y queda extinguida cuando su rechazo llega al oferente, es decir, al comprador, ¿no? Estamos viendo el tema de oferta que puede ser retirada antes que llegue o en el mismo tiempo que llegue al destinatario. ¿Ok? Esa es la oferta. Y la aceptación dice declaración del destinatario asintiendo a una oferta. El silencio o la inacción no constituye aceptación. Surte efecto cuando el asentimiento llegue al oferente. Si el oferente fijó plazo, la aceptación debe llegar en dicho plazo, si no en un plazo razonable. Una oferta verbal debe ser aceptada inmediatamente, ¿no? Entonces, ojo con este detalle, jóvenes, en cuanto a la aceptación. ¿Dudas, consultas, jóvenes, sobre la oferta, sobre la aceptación? ¿O ha quedado claro? Por favor, menciónenme, escriban alguna duda en cuanto a la oferta, la aceptación.
jóvenes. A ver, claro. Estamos casi todos. 19, 17 alumnos. ¿Se ha entendido, jóvenes? No me responde nadie. Un alumno. A ver. Sidney, quiere que le explique. ¿Y más? A ver. Sidney, volver. Ok. A ver. La oferta. Menciona acá la oferta, Sidney, que ha llegado un poquito tarde, ¿no? Propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas. Debe señalar las mercancías, cantidad y precio, y surte efecto cuando llegue al destinatario. La oferta puede ser retirada, la oferta puede ser revocada y también puede quedar extinguida. Y menciona acá las pautas en la medida que puede ser retirada, revocada o extinguida. ¿Ok? Es una oferta. ¿De quién? Del proveedor. Y la aceptación también tiene claramente definido ciertas pautas. Dice sobre la aceptación, declaración del destinatario asintiendo a la oferta. El silencio no constituye aceptación. Surte efecto cuando el asentimiento llegue al oferente y si se fija un plazo, la aceptación debe llegar antes de dicho plazo. La oferta verbal debe ser aceptada en forma inmediata, ¿no? Todo lo que es en forma oral tiene que ser en forma inmediata, ¿no? Entonces, espero que no haya ninguna otra duda, jóvenes, para poder pasar a la siguiente lámina. Y vamos a ver obligaciones del vendedor. ¿Quedó claro? Vuelvo a explicar, jóvenes. Es una parte medular del curso porque es la base para poder ir viendo el tema de Incoterms, ¿no? Un tema medular en el curso, jóvenes. Quiero que esta parte quede clara para poder seguir con el tema. ¿Ok? Claro, me dice Jeremy. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Vamos, jóvenes. Sidney me dice que está claro. Ronald Campos, ok, qué bueno. 5. A ver, quórum para poder continuar. 5 personas. Ha mencionado que está claro. ¿Alguno más? Roxana, Sergio, Víctor, Carlos. Yana, Renzo. Excelente. Daniela, muy bien. Gracias, jóvenes. 9 personas. Tenemos quórum. Seguimos entonces. No se pierdan estos detalles, por favor. Contrato de compra-venta internacional. Obligaciones del vendedor. Obligaciones del vendedor. ¿Quién más por acá me ha escrito? Víctor. Muy bien, Víctor. Obligaciones del vendedor. Y hay obligaciones del comprador, ¿no? Entonces la detallamos y después vamos a indicar en la otra diapositiva el detalle. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía en calidad, cantidad, lugar, plazo y forma establecida. Entregar los documentos, conservación de la mercancía. Y la obligación del comprador, pagar el precio en cantidad, fecha, lugar y modalidad establecida. Creo que ese tema queda clarísimo con lo que está mencionado, ¿no? Analiesca Espinosa. Analiesca, nueva alumna. Analiesca. ¿Alguien me ha escrito con Analiesca? No, me ha escrito alguien con este nombre, Analiesca. Voy a mencionarlo ahí. Entonces,
Obligaciones del vendedor, entregar la mercancía, ¿no? Con los temas detallados, líneas arriba. Obligaciones del comprador, pagar el precio, también en cantidad, fecha y modalidad establecida. Perfecto. Ok. No me equivoqué. Acá. Okay. Obligaciones del vendedor. Entregar las mercancías, ¿qué tiene que ver? Dice ahí, entregar las mercancías en lugar y plazo pactado. Ok. Ojo con estos 5 puntos. Gastos adicionales del traslado a un punto convenido. Gastos adicionales de embarque. De demurrage. Contratación de diferentes medios de transporte, incumplimiento de atención a clientes locales y retrasos en producción de bienes finales. Ojo acá, jóvenes, con este tema, ¿no? Sobre todo, nosotros, por ejemplo, alguno de ustedes o alguna empresa peruana va a efectuar una compra a nivel internacional, puede tener el problema con el vendedor. Un vendedor que puede estar en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ocasionarse ciertos temas, ciertos gastos adicionales. Gastos adicionales de traslado a un punto convenido, por ejemplo, quedaron en que la carga se iba a entregar en el local del proveedor. Finalmente, la carga, se pusieron de acuerdo al último momento y alguien dijo, por favor, entrégame la carga en el puerto. Hay gastos adicionales porque ahí son gastos del traslado, gastos en una unidad de transporte. ¿Qué se entiende por gastos adicionales de embarque, de demurrage? ¿No? Y esto lo vamos a ver al detalle cuando veamos el tema de Incoterms. Es cuando la carga llegó al puerto del Callao, ¿no? Y la nave, en este caso el buque, demora su descarga más de la cuenta por problemas que pueden ser originados en el puerto, que pueden ser originados por personal de la misma nave, por ser ocasionados incluso por personal del operador del cliente acá al Perú que contrató. Les doy un ejemplo. Para hablar de este tema de demurras y también quede claro, ¿no? Entonces, una empresa peruana contrata, ¿no? O compra, perdón, mercancía, dígase estas varillas de metal, que son usadas para la construcción. Compra estas varillas de metal en cantidad, ¿no? Estos vienen en varillas y vienen en atados, es decir, en forma circular, estas varillas, ¿no? Para ello se trae 10.000 toneladas de este material, de este fierro, ¿no? Contrata una agencia de aduana, contrata a una empresa de transporte. Llega y el Incoterms es CIF Callao. Llega a la nave y la nave, para poder descargar con las coordinaciones del caso, con el puerto y con el importador, indica, ok, voy a hacer una operación anticipada, por favor necesito que estén las unidades. Van a sacar las unidades apenas llegue la nave. Hay demora porque las unidades tuvieron retraso en la documentación, en la cola del puerto, y final las unidades no llegaron a la hora acordada al puerto, dentro del puerto. Ocasiona demora en la descarga, y esa demora en la descarga se le llama demurrage, la demora que tiene la nave en descargar. Esa demora se cobra por horas, y por horas es un monto bastante alto, y llega a los miles de dólares. Una demora en 3 horas, 4 horas, 5 horas puede ocasionar gastos entre 15 y 30.000 dólares, dependiendo la nave, dependiendo del tipo de mercancía que está bajando o va a bajar, ¿no? La nave. Para que quede claro, ese era lo que es un demurrage, ¿no? Si alguien tiene alguna indicación, por favor me la hace saber. ¿Tienen una duda en cuanto a ello? Igual, cuando veamos plenamente el tema del Incoterms, ahí seguramente vamos a llegar a ampliar más el ejemplo. Contratación de diferentes medios de transporte. También puede ser un
un punto que haga que se pueda tener problemas en cuanto a la obligación del vendedor, ¿no? Le indica a su cliente, el mexicano le indica a su cliente peruano, te lo estoy enviando en la nave SSAB Rotterdam. Finalmente la nave SSAB Rotterdam demoró, no llegó a México, hubo problema, hubo temporal, oye, te lo estoy mandando en otra nave, te lo estoy mandando en la CCNI Acapulco. Finalmente incumplió un punto. Habría que ver ese punto si ha sido, ¿no?, de mutuo acuerdo o ha sido solamente de parte del vendedor. ¿Okay? Incumplimiento de atención a clientes locales, ¿no? Entonces, en México, el vendedor puede incumplir a sus clientes para poder cumplir con el cliente peruano en su producción también. Y aquí retrasos en producción de bienes finales, ¿no? Todo ello es obligación del vendedor. Obligación del vendedor también es cumplir, dice, con la cantidad y calidad estipulada con envases adecuados. Entregar los documentos relacionados con las mercancías. ¿Qué punto tenemos que estar atentos a los documentos? Debida consignación de los documentos, imposibilidad del despacho o retraso, obligación de reembarque o endosos ficticios, posibilidad de abandono de mercancía. Son temas muy, muy, muy importantes que tiene como obligación el vendedor, jóvenes. Debida consignación de los documentos, como le mencioné al inicio, documento importante, la factura comercial o la comercial invoice, ¿no? Otro documento, dependiendo del incoterm pactado, puede ser el documento de transporte. También puede ser una carta de seguro, si esa mercancía ha sido o no asegurada en origen también, ¿no? Son ¿Qué otro documento más podría entregar el vendedor? El documento llamado packing list o lista de empaque. ¿Qué es la lista de empaque? Es la lista de las mercancías en la cual se le va a detallar la cantidad y el peso, ¿no? Lista de empaque, packing list. Normalmente acá en el Callao, normalmente en la documentación, en el día a día, se le conoce como packing list, ¿no? Muy, muy raro que alguien diga lista de empaque. Esos son los documentos básicos para una operación básica de una importación para el consumo, ¿no? Una factura comercial, documento de transporte, packing list y seguro si es que la carga fuera asegurada en origen o acá localmente. Imposibilidad de despacho o retraso, también, ¿no? Si en el detalle hay una imposibilidad de poder despachar la carga, que sugiere o que genera retraso del despacho, del embarque, obligación de reembarque o endosos ficticios, ¿no? También tiene que estar detallado. ¿Qué pasa si se envía mercancía que no cumple con las condiciones iniciales que fueron pactadas? Tiene que haber también ahí detallado una obligación de reembarque. Entonces ya es por cuenta de quién sería, del vendedor. Ojo con ese detalle. Posibilidad de abandono de mercancía. Si la mercancía no ha cumplido, queda en abandono. Ya es un tema que debería estar detallado en el acuerdo comercial, el tema de responsabilidad. También es carga que puede haberse enviado húmeda. Por ejemplo, pueden enviarse arroz, puede enviarse azúcar húmedo. Llegó acá al puerto del Callao y el azúcar llega toda hongueada. Esa mercancía, dependiendo del grado de alteración del producto, puede ser quedado en abandono legal, se le llama acá, cuando una mercancía ya no va a ser nacionalizada. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas, ¿va quedando claro? Por favor. A ver, me había quedado en, ya
Yasmín. Jeremy Sánchez. Jeremy Sánchez. Sí, profe. ¿Cómo está, Jeremy? ¿Alguna consulta, alguna duda en cuanto a la obligación del vendedor respecto a la entrega de documentos? Me gustaría que pueda repetir la posibilidad de abandono de mercancía. Ya, muy bien, Jeremy. Gracias. Jonathan Espinosa. Jonathan. Jonathan Espinosa me está escribiendo y me indica acá por el chat, dice que documentos. Muy bien. Daniela, la obligación de reembarque, una explicación. ¿No? Renzo Vilca. Sí, profesor. Porque Renzo, queda claro en cuanto a la entrega de documentos, la obligación del vendedor, o te ha generado alguna duda. No, sí, sí quedó claro, profesor. Muy bien, entonces te puedo hacer una consulta. A ver, dígame. Muy bien. Entonces, ¿qué documentación debería entregar el vendedor hacia el comprador? ¿Qué documentación? Ujú. En este caso, el vendedor debería entregar el packing list, ¿no? Donde puede detallar todos el peso y, bueno, detallar la mercancía y, ay, profesor, ya se me olvidó. Ya, tranquilo, tranquilo. Ok, packing list es uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más crees tú? Entonces, para que no te olvides, siempre apunta algunos partes que voy hablando, ¿no? ¿Ok? No hay problema, Renzo. Ok, vamos a ver la parte de la obligación de reembarque y de los documentos que me parece que algunos están en duda, ¿correcto? Entonces, vamos otra vez a acotar el tema de entrega de documentos relacionados con las mercancías. Dice, debida consignación de los documentos. ¿Qué documentos debería entregar el vendedor al comprador, ¿no? En una compra de venta internacional? Dependerá del Incoterm pactado, pero de todas maneras el principal documento que tiene que entregar, sea cual sea el Incoterm, será la factura comercial, ¿no? La factura. Ah, acá está Aleska Espinosa. Aleska, me dice Espinosa. Me dice que tengo que entregar, dice la factura comercial. Muy bien. Doctor, disculpe, yo soy Roxana, pero lo que pasa es que mi hijita ha abierto el Zoom con su nombre. Disculpe. Ok, Roxana Arroyo, ¿no? Ana Espinosa es Roxana. Ok. Esta es Roxana. Sí, sí, disculpe, por favor. Ok, gracias. Puedes apagar tu micro. Gracias. Entonces, el documento que de todas maneras sí o sí tiene que entregar el vendedor, sea cual sea el Incoterm, es la factura comercial. ¿Ok? O comercial invoice. ¿Qué otro documento tiene que entregar? Va a ser el documento de transporte, ¿no? Dependiendo del Incoterm pactado. ¿Qué otro documento? El packing list o la lista de empaque. Y si la carga va a ser asegurada en origen, entregará una carta de seguro, ¿no? Entonces, el documento de transporte es sustentando el traslado de la mercancía de origen hacia el Perú, ¿no? El packing list va a detallar los pesos y la cantidad y la descripción del producto. ¿Qué detalla la factura comercial? Ayer la había mencionado. La factura comercial, muy aparte de detallar el precio y la descripción del producto, detalla, ¿no? El nombre del proveedor, el nombre del importador, fecha, número, Incoterm, ciudad, firma de la persona autorizada y algún otro detalle importante
Perdón, y me olvidaba, menciona sobre todo, la forma de pago. Si la forma de pago va a ser diferida, va a ser al contado, con transferencias, carta de crédito, etc. ¿Correcto? No se olviden, esos son los documentos. ¿Qué puede generar? Una imposibilidad de despacho o retraso. Si hay una imposibilidad de despacho o retraso, diversas maneras que pueden generarse, ¿no? No está la fabricación a tiempo, es una obligación del vendedor comunicar al comprador, ¿ok? Obligación de reembarque o posibilidad de abandono de mercancías. ¿Cuándo puede ocurrir ello? Y tiene que estar plasmado en el contrato, ¿no? Puede verse generado que llega una mercancía al territorio aduanero y la mercancía no cumple con las condiciones pactadas, no cumple con lo que manda la Ley General de Aduanas y el reglamento. Entonces, hay carga que al no cumplir con el reglamento y la ley, la carga puede ser dejada en abandono legal o la carga puede ser remarcada, ¿no? Entonces, mucho ojo a ese detalle. Hay carga que puede venir de origen, por ejemplo, puede venir queso de Argentina, ¿no? Pues, ese queso tiene que venir ya con una certificación desde origen de inspección sanitaria. Muy aparte de que aquí va a pasar inspección sanitaria. Si no ha pasado, si no tiene el documento sanitario de origen, esa carga puede ser dejada en abandono legal o esa carga puede ser remarcada, ¿no? Entonces, tiene que estar eso ahí acotado en el contrato de compra y venta internacional. ¿Sí? Cualquier detalle, a sus órdenes, jóvenes. Todo tranquilo. Bueno, no hay más. No hay más consultas. No hay más consultas. Ok. Seguimos. Obligaciones del vendedor. ¿Qué más dice acá? Dar aviso de la expedición de las mercancías al comprador. Colocar marcas y o números en los bultos para su identificación. Debe conservar la mercancía, ¿no? Más obligaciones, dar aviso de la expedición de la mercancía al comprador, colocar marcas y números en los bultos para su identificación. Sobre todo, dice acá colocar marcas y números, sobre todo cuando es carga suelta. Sobre todo cuando es carga suelta, hay que colocar identificación para que no haya ningún problema al momento del desaduanaje, porque hay incluso mercancía que viene en forma similar. Puede ser que el mismo proveedor incluso venda una mercancía, la misma mercancía a más de un proveedor local. Y ha pasado, por ejemplo, cuando hay carga suelta que viene, digamos, justo el ejemplo mencionado del material del fierro, por ejemplo, el mismo proveedor que viene, que es brasileño, le vende acá a 3 clientes en el Perú. Y había ese inconveniente, ¿no? Las barras de metal venían con una etiqueta que indicaban el nombre del proveedor y las medidas. Pero con la manipulación en el puerto, las etiquetas con las medidas se iban cayendo. Y cuando un proveedor local venía, oye, mis medidas son tal, y venía otro proveedor y mis medidas son tal, ya, entonces el personal de cada agencia de aduana contratado verificaba las medidas. En tema de fierros, las medidas son mínimas, por lo tanto, a ojo no se puede visualizar. Tenía que ver la identificación de la etiqueta. Y si no estaba en la etiqueta, venía el problema. Oye, ¿cuál es mío y cuál es tuyo? Entonces, en base a esa experiencia negativa, lo que le hicieron al proveedor, le dijeron, agrega una etiqueta adicional al final de la varilla o al final del atado, con colores. Y hoy en día vienen para el proveedor A un color celeste, para el proveedor B una etiqueta naranja y para el otro proveedor una etiqueta blanca. Ahí ya no hay ningún problema. Y si alguno de ellos no tiene la etiqueta, por descarte va quedando para ese proveedor. Imagínense
hasta dónde puede llegar un tema de identificación de carga, ¿no? Por eso se hace mención ahí también, ¿no? ¿Qué más? Obligaciones, seguimos con la... Ah, no, este es obligaciones ya del comprador. Obligaciones del comprador. 4 obligaciones generales. Pagar el precio acordado, si es por peso, será peso neto. Recibir las mercancías en la forma y plazo pactado. Examinar las mercancías en el más breve plazo posible a la entrega. Y, por último, comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de conformidad de la mercancía. Dice ahí, teniendo un máximo de 2 años, ¿no? ¿Qué más tenemos? Exigir al vendedor, el comprador. Ah, ok. Tenemos que, bueno, tenemos, no, el importador tiene que pagar el precio acordado. Dice acá, si es por peso, sobre todo cuando es mercancía a granel. La venta es por peso. Sobre todo, digo porque hay mercancías que no siendo a granel, su venta también es por peso. Sobre todo acá, ¿no? Hay mercancías sueltas, por ejemplo, el nitrato de amonio, el cemento, estas mercancías de los fierros, son mercancías que son vendidas por peso. Justamente, no sé si quién de ustedes o alguno de ustedes ha visto seguramente el noticiero el día de ayer, ¿no? En la noche o hoy en la mañana, unas grandes explosiones, 2 explosiones en Beirut, en el Líbano. No sé si han visto cómo ha quedado destruido el puerto de Beirut, ¿no? Justamente por el material nitrato de amonio. El nitrato de amonio es el principal, digamos, componente para los explosivos. Entonces, es un material que en una mala manipulación puede acarrear esas consecuencias. Y aquí en el Callao llega bastante nitrato de amonio, si no lo saben, ¿no? Hay una serie de medidas de seguridad que hay que tratar. Justo Víctor López me dice ANFO. Así es, Víctor López, ¿no? Una serie de medidas de seguridad que se tienen en el puerto para evitar justamente que pueda haber una mala manipulación y efectuar una deflagración. Imagínense las consecuencias que puede haber una deflagración, ¿no? Tremendo. Ok. Recibir las mercancías en la forma y plazo pactado, ok, conforme. Examinar las mercancías en el más breve plazo. ¿Se acuerdan que ayer había mencionado un reconocimiento previo? Aquí están como obligaciones de alguien que dice, oye, es un proveedor nuevo, necesito verificar la mercancía. Mejor verifico y me evito sorpresas. ¿Por qué? Puede ser que la carga incluso vengan con menos peso. Comunicar al vendedor, dice en un plazo razonable, la falta de conformidad de las mercancías. Aquí es un extremo. Yo creo que nadie va a esperar 2 años, ¿no? Y bueno, este es un tema ya legal para que en el lapso de 2 años, máximo 2 años, pueda efectuarse un reclamo legal. ¿Qué hacer en caso de un incumplimiento del vendedor? Dice. A ver, el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de su obligación. Si la mercancía no fuese conforme al contrato, exigir la entrega de otras mercancías conformes. Podrá también pedir que las repare. Fijar un plazo suplementario al vendedor, rebajar el precio de las mercancías, podrá declarar resuelto el contrato y solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Ok. Entonces, mercancía llega en mal estado, mercancía que no llega en el plazo acordado, ¿no? Mercancía que llegue dañada, o mercancía que por algún motivo o razón no cumpla, no satisfaga al comprador. Lógicamente que tiene que estar sustentado el no cumplir, ¿no? Puede ser que en el acuerdo el comprador le haya dicho al vendedor, necesito la fabricación de este material, de esta mercancía, con tales requerimientos y todo esté plasmado por escrito. Y a medida que llegó acá al Perú y no cumplió con esas características,
puede efectuar el reclamo que corresponde. Como indica acá, dice, si la mercancía no fuese conforme al contrato, exigir la entrega de otras mercancías conformes. O podrá pedir también que las repare, ¿no? Puede llegar mercancía, llámese mercancía electrónica, y llegó la mercancía fallada. Finalmente, ¿qué puede hacer el importador? Reclamar para que la repare. Puede también pedir, dice al último, indemnización por daños y perjuicios. Ya la mercancía está bien, la van a reparar, me las van a devolver, pero ¿de aquí cuándo? ¿Un mes? ¿2 meses? Finalmente, yo he perdido oportunidad de venta. Y en ese caso incluso puede declararse resuelto el contrato, ¿no? Entonces, contrato resuelto, contrato internacional, que no tiene validez. Incluso, alguno puede llegar también a este extremo, puede pedir una rebaja en el precio de la mercancía. Está bien, me la cambias, me la vuelves a traer, tú asumes todos los costos y bájame el precio, ¿no? Puede llegar incluso a pedir eso. Si hay un incumplimiento del vendedor, también hay del comprador. Y en ese caso, dice el vendedor, podrá exigir 3 temas. Exigir que el comprador pague el precio, que reciba la mercancía o que cumpla las demás obligaciones pactadas. Fijar un plazo suplementario y declarar resuelto el contrato si el incumplimiento es sustancial o el comprador no cumple dentro del plazo suplementario. Ojo aquí, ¿qué hacer en caso de incumplimiento del vendedor y del comprador? A ver, ¿alguna duda? Para en todo caso, si no hay dudas, jóvenes, poder llamar a alguno y que me den ejemplo en qué caso alguien puede solicitar que se resuelva el contrato o alguien pide una indemnización. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguien? ¿Quedó claro? Si no hay dudas, no hay dudas. Ok, veo que no hay dudas. Ronald Chávez. Ronald Chávez. Ronald. A ver, Ronald. Ronald creo que tiene problema del audio, pero me está escribiendo por el chat. Ronald, por favor, ¿en qué casos se puede declarar resuelto un contrato de compra-venta internacional? A ver, Ronald. A ver, Ronald. Está pensando Ronald todavía. Vamos con Sergio Luza. Víctor López, creo que tu micrófono está activo, por favor. Sergio Luza. Sergio. No está Sergio. Víctor López. Víctor López. Vamos, jóvenes. Víctor López. Sidney Rivera. Sí, profe, dígame. A ver, Sidney. ¿En qué caso se puede declarar resuelto un contrato de compra-venta internacional? Cuando indica resuelto es que se anula un contrato. Ya. ¿En qué casos? Ya, cuando la mercancía viene dañada o con imperfecciones. Ya. Ok. Yo te puedo decir, yo soy el mexicano, tú eres la empresa peruana y digo, Sidney, tú me dices que la mercancía está dañada. ¿Cómo justificas que puedas resolver el contrato? Yo te puedo decir, yo te puedo cambiar la mercancía por otra conforme.
¿Ok? Ojo con ese detalle. ¿Ya? Gracias, Cine, por tu participación. Ok. Carlos Campos. Carlos Campos. Víctor López me dice que está en el auto. Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos Campos. Vamos, jóvenes. Víctor López está en el carro. Cristel Saucedo. Dígame, profe. La misma pregunta, Cristel. ¿En qué casos se puede declarar resuelto un contrato de compra-venta internacional? Cuando ya lo resolvieron, o sea, cuando ya ambas partes llegaron a un acuerdo. ¿Ya? Pero ¿en qué casos? Pues tú eres la empresa peruana, yo soy la empresa mexicana, y en qué caso tú me puedes indicar, ¿sabes qué? Señor, empresa mexicana, no quiero nada, quiero resolver el contrato. Cuando usted me falló, o sea, no me entregó la mercancía completa. Ya, yo puedo decir como empresa mexicana, te voy a entregar la mercancía faltante en el plazo de 15 días calendario. Pero ahí ya me estaría fallando porque yo ya perdería venta. Ya, ok, perderías venta. Ojo con ese detalle. ¿Qué tendría que indicar el contrato de compra-venta para que pueda resolverse el contrato? Tiene que indicar esa acotación que me estás indicando, ¿no? Pérdida de oportunidad de venta. De venta. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Me dice acá, gracias. Me dice acá Víctor López cuando no cumplió sus obligaciones y Fiorella Sánchez cuando una de las partes no cumple con el contrato, cuando no cumplan con el plazo del pago acordado. Puede ser una medida de declarar resuelto el contrato. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién más está acá? Angie Makawachi. Angie. ¿Dónde está Angie? Yasmín. Yasmín Chira. Yasmín Chira. A ver, jóvenes, ¿no quieren participar? Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos Campos. Vamos, jóvenes. También sus participaciones son evaluadas. Daniel Tuyume. Dígame, profe. Ok, Daniel. Daniel. ¿En qué casos se puede pedir la rebaja en el precio de las mercancías? Cuando está dañada, cuando lo están trayendo y de pronto, a ver, lo maltrata o cosas así. Cuando lo maltratan. Ok. Ok, válido. Válido. Muy bien. ¿Quién más? Roxana, cuando se compra un volumen de mercancía. Eso es en tema de valoración, Roxana. Estamos viendo ahorita un tema de obligación del vendedor. ¿Ok? Y más está acá.
¿Quién más está? A ver. Renzo Vilca. Renzo Vilca. Sí, profesor. ¿Cómo está Renzo? Renzo, ¿en qué momento, ¿no?, se puede solicitar una indemnización? En caso de que la mercancía o no sirva la mercancía, ¿no? Esté dañada en sí. Ujú. Muy bien, muy bien. Y aquí me dice lo mismo Axel. Axel me indica, cuando la mercancía llegue dañada y me arruinan la mercancía, tenía que repartir en dicho tiempo, en un tiempo acordado. Ok. Jóvenes, por favor, estar atentos. Su participación también es evaluada, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, entonces, cuando no se cumpla lo acordado, lo estipulado en el contrato de compra-venta, señores, se puede exigir estos temas. Se puede exigir estos temas, ¿no? Rebajar el precio, resolver el contrato, solicitar indemnización, ¿no? Porque no hay cumplimiento y se pierde oportunidad de venta. ¿Qué hacer en el caso de incumplimiento del comprador? Exigir que el comprador pague el precio. Se puede fijar un plazo adicional, en este caso la palabra suplementario, y también se puede declarar resuelto el contrato si el incumplimiento es sustancial o el comprador no cumple dentro del plazo suplementario, ¿no? También es el caso que se manden a confeccionar mobiliario en México y el comprador le indica a la empresa mexicana, yo te voy a dar un adelanto del 50% y el otro 50% cuando llegue la mercancía acá al puerto de Callao. Finalmente, solo abona una parte de ese 50%, no abona el 50%. En ese caso, puede ser declarado resuelto el contrato, porque hay un incumplimiento sustancial en el contrato. Y a pesar que se le ha podido dar un plazo adicional, lo incumple. ¿Correcto? ¿Ok? Hasta ahí, jóvenes, quisiera que el detalle de las obligaciones queden claras. Vamos a entrar aquí, a lo que está en la pantalla. ¿Sí? Lo que está en la pantalla. Están viendo Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Ya vamos a entrar a un tema medular. ¿Sí? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, necesito que el tema haya quedado claro, sin ninguna duda al respecto, ningún tema en el aire. Acuérdense que estoy todos los días haciendo preguntas y mañana seguramente que también las voy a hacer, así como hoy estoy efectuándolas. Y como dije, todo es puntuable. Aquí tengo mi tabla y estoy llevando la acotación de quienes me responden y a quienes llamo y por algún motivo o razón no me contestan. ¿Sí? Vamos, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Todo claro? Jóvenes, su participación es vital. No es un tema monótono que yo solamente hable, sino también ustedes. ¿Sí? Angie, Axel, Cristel, Daniel, Yasmín, Jeremy, Jonathan, Renzo, Carlos. Bueno, ¿está claro? No me indican nada, no hay ninguna acotación. Jóvenes. Mensaje de chat. Mensaje de chat. No, nada. Ok. Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? ¿No? Vamos a ver qué son los Incoterms. Vamos a ver los Incoterms. Dice, usos y costumbres comerciales recogidos por la Cámara de Comercio Internacional de
París. No son leyes. Dice, son fórmulas abreviadas que definen lugar de entrega incorporándose obligaciones derivadas para el vendedor y comprador que forman parte del contrato de compra-venta internacional de mercancías por voluntad de las partes. Este es uno de los conceptos que puede haber de Incoterms, ¿no? Fórmulas abreviadas, dice que definen lugar de entrega. ¿Ok? También algunos dirán, no son leyes, ¿no? Son pautas que se dan a nivel comercial. Lo vamos a ver. Finalidad, dice los Incoterms. ¿Cuál es la finalidad de los Incoterms? La referencia a los Incoterms en un contrato de compra-venta define claramente las obligaciones respectivas de las partes y reduce el riesgo de complicaciones legales, evitar o por lo menos reducir las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de dichos términos en países diferentes. Función de armonización con su sola mención en el contrato de compra-venta. ¿Ok? Entonces, ojo, el contrato de compra-venta viene amarrado con esta acotación de Incoterms. ¿Correcto? Vamos a ver acá los Incoterms 2020. ¿Por qué le dicen Incoterms 2020? Porque son Incoterms que han entrado en vigencia el 1 de enero de este año, ¿no? La anterior lista de Incoterms fue efectuada el año 2010 y la anterior fue efectuada el año 2000, la anterior en el año 90, la anterior en el año 80. En los últimos 40 años, cada 10 años es el cambio de Incoterms. Se agrega o se quita o se perfecciona el comercio exterior a través del Incoterms. ¿Ok? ¿Qué son los Incoterms? También aquí nos dice las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Vamos a ver acá. Contexto, transacciones internacionales. También vamos a hacer mención a los Incoterms 2010 para que sepan ustedes los principales cambios. Profe, Y una cuestiones consulta. prácticas. ¿Sí? ¿Daniel? Dice, ¿qué significa ICC, disculpe? Cámara de Comercio Internacional. Listo. Con sede en París. ¿No? Listo, profesor, muchas gracias. Con sede en París. Listo. Entonces, los Incoterms, muchos dirán que los Incoterms no son leyes, son reglas, ¿no? Enmarcadas en el contexto internacional. Son términos comerciales internacionales. ¿Ok? ¿Qué mide, qué ve el tema de Incoterms? Obligaciones de las partes, los riesgos de entrega y los costos. Las obligaciones, como habíamos mencionado hace unos minutos, las obligaciones del vendedor y del comprador. Los riesgos en la entrega, efectivamente, los riesgos que pueden haber en el comercio exterior, ¿no? De acuerdo al Incoterms pactado, estos riesgos van a ser asumidos por las partes, tanto por el comprador o el vendedor, según el Incoterms pactado. Y estos riesgos van a correr con ciertos costos. Y aquí está. Miren ustedes esa foto. ¿Qué me pueden opinar de esas fotos, jóvenes? ¿Qué son? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que se está cayendo? ¿O qué es lo que se ha caído? ¿Quién me dice con una sola palabra? ¿Qué es? Mercancía. Excelente, Daniela. Se cayó. Apaga tu micrófono nomás, gracias. Se cayó la mercancía. Container de mercancías. Exacto. Container con mercancía se ha caído. Se ha caído al mar. Y en el otro se ha caído en el muelle. Y en el otro toma se ha caído de una unidad de transporte, ¿no? Se ha derramado ahí
esto es fruta, ¿no? Entonces, sí hay riesgos en forma internacional, puede haber un temporal, puede haber un huracán, muy aparte que hoy la tecnología avanza y hay la indicación para que no transitar, puede haber y puede ocasionar lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Una mala manera que con el muelle se hunda, o puede no solamente chocar, una mala operación desestiva, es decir, de la descarga de los contenedores puede ocasionar que la nave se pueda ir de un lado, ¿no? Generando incluso, arrastrando a las grúas. Hay unas grúas que ustedes ven acá, estoy marcándolas. Ustedes ven estas grúas, son grúas de la misma nave, ¿no? Aquí cantidad de contenedores. Ustedes, si gustan, pueden visualizar algunos de estos accidentes graves que han ocurrido en el mundo, ¿no? En los años 2013, 2014 hasta el 2016. El accidente más reciente fue el año 2019, si no me equivoco, en los primeros 3 meses del año 2019, que se perdieron 4.000 vehículos que venían desde el Japón hacia México. Cerca ya a llegar a su destino, se hundió una nave con 4.000 vehículos, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué hacen con 4.000 vehículos? Por tanto, hay Incoterms pactados y ese riesgo se ve quién lo asume. Si lo asume el comprador, se lo asume el vendedor, y también hay un costo. Un costo, pues normalmente son mercancías aseguradas, que lo va a asumir las empresas de seguros. Pero imagínense, son 4.000 vehículos en el fondo del mar. Se recuperarán y de repente servirá como chatarra seguramente. 4.000 vehículos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos ahí? Dice que tiene que ver condiciones de pago B. No. ¿Ve la transferencia de la propiedad? No. Ley aplicable, no ven los Incoterms, ¿no? Nos habla también aquí de la Convención de Viena, que lo vimos en la diapositiva anterior. Aquí está la Convención de Viena de compra-venta internacional de mercancías, SIX, del año 1980. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Incoterms 2020, compra-venta, personas intervinientes en la transacción, comprador, vendedor, transportista, consignatario, agente de aduanas, y acá me mencionan certificantes. ¿Cómo es este detalle? Ok, pasamos a explicar. Personas intervinientes en la transacción, siempre tiene que haber un comprador, siempre tiene que haber un vendedor, ¿no? Tiene que haber un transportista, porque tiene que haber quién traslada esa mercancía, ¿no? Tiene que haber un agente de aduana. Puede haber un agente de aduana en origen, como puede haber un agente de aduana en destino. Dependiendo del país, ¿no? Pueden haber agencias de aduana o no. Seguramente también la empresa que vende también puede efectuar la operación de comercio. Dependerá de qué país se haya efectuado la compra. Para conocimiento, ustedes, no todos los países de América tienen agencias de aduana. No todos, ¿no? En algunos casos, los propios dueños o consignatarios fungen como operadores, ¿no? Aquí en el país también hay esa acotación, pero en un marco normativo solamente son pocos los importadores o empresas dedicadas a hacer ese tipo de labor. Hoy la efectúa una agencia de aduanas, ¿correcto? ¿Y por qué un certificante? Porque tienen que certificar, acá hay dos empresas grandes, como la SGS o como Bureau Veritas, certificar que efectivamente, o dar fidelidad a lo que se llama la calidad, en este caso, de la inacción del contrato,
¿Qué más? Documentos. Dependerá. Carta de crédito, documento de transporte, que todavía hoy en día en algunos casos lo conocen como conocimiento de embarque. Y en relación a las mercancías, lo que le mencionaba, packing list, perdón, ¿no? Aquí en puntos suspensivos debería ir seguro. Aquí mencionan a un certificado de origen, aquí mencionan un certificado sanitario. ¿Qué se entiende por carta de crédito? ¿Qué se entiende por conocimiento de embarque? ¿Qué se entiende por certificado de origen? ¿Qué se entiende por certificado sanitario? ¿Ok? Voy a pasar a explicar. Carta de crédito, según sea el caso, según sea la forma de pago, va a haber una carta de crédito. Es decir, el pago se va a realizar a través de una entidad bancaria. En ese caso va a haber una carta de crédito. ¿Correcto? El documento de transporte es una palabra, un término que ha sido modificado. ¿Ok? El 9 de diciembre del año 2019, en la modificación del reglamento, al conocimiento de embarque se le cambia el nombre por documento de transporte. En el día a día se le sigue conociendo como conocimiento de embarque. ¿Y qué es un conocimiento de embarque? Lo vamos a detallar líneas abajo para que lo visualice, pero es el documento emitido por un agente de carga internacional, una línea marítima, que ampara el traslado de la mercancía marítima desde el exterior hacia el Perú. Ese es un conocimiento de embarque. ¿Se acuerdan que anteayer les había mencionado el ejemplo de una empresa peruana que le compraba a una empresa mexicana, ¿no? La empresa mexicana le indicó a la peruana, ya está la mercancía, la empresa peruana contrató a la gente de carga internacional y la gente de carga internacional vio con el operador de la nave del buque traer ya la mercancía en una fecha pactada. Una vez que llega esa nave, ese buque, hay también dentro de las obligaciones de la gente de carga internacional el emitir el documento de transporte. Como es marítimo, se le llama conocimiento de embarque. Un documento, ¿no? Un documento en la cual va a estar detallado, el nombre del operador de la nave. Va a estar detallado el nombre de la nave, va a estar detallado la descripción de la mercancía, número de contenedor, número de precinto, pesos, una breve descripción de la mercancía, un número y una fecha de embarque. ¿Ok? Cuando viene esa carga, si viniera del extranjero, en forma aérea se le llama guía aérea. En su término en inglés, airworld bill, ¿no? Si alguien sabe inglés, puede pronunciarlo seguramente algo mejor, pero el término es airworld bill, ¿no? Guía aérea. Y si fuera terrestre, sería cartaporte. La similitud con el conocimiento de embarque marítimo es lo mismo. Va a ir el nombre de la línea aérea, va a ir el vuelo del avión, va a ir datos de la mercancía, su peso y seguramente detallado el flete. Y en el terrestre, igual dirá en la parte superior, cartaporte, CP, cartaporte, una numeración y algunos datos mencionados hace unos minutos respecto a la mercancía. Es para que sepan la modificación efectuada en el mes de diciembre. Y en relación con las mercancías, otros documentos adicionales, packing list, certificado de origen, certificado sanitario. Hace unos minutos también di un ejemplo. Si viene mercancía comestible, llámese quesos, llámese leche, llámese azúcar, llámese arroz, tiene que venir con documentación sanitaria de origen, ¿no? Los quesos famosos, muy famosos, quesos que vienen de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Queso, leche vienen de Argentina, vienen productos lácteos, tienen que pasar en origen en Argentina, inspección sanitaria. Por eso que es una inspección sanitaria, ¿no?
Así como acá también tiene que pasar la inspección sanitaria. Quiere decir, tiene que el ministerio de ese país emitir un documento que indique que ese producto está libre de cualquier bacteria, un producto de calidad. Tiene que haber sido pasado una inspección por un especialista de un ministerio en ese país. Igual cuando va a llegar acá al país, va a nuevamente pasar una inspección con personal de la sanidad del SENASA, ¿no? Un órgano independiente del Ministerio de Salud, ¿no? Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Y cuando nos hablan de un certificado de origen, ¿no? Lo que pasa es que lo estoy detallando para que ustedes vean cómo es la importancia de Incoterm. Estos detalles de estos documentos los vamos a ver más adelante en clases cuando veamos las preferencias arancelarias. Pero igual, para que sepan, el certificado de origen es emitido en origen, casualmente, para que sea entregada acá al importador, dependiendo del tipo de mercancía, cuando ese producto ha sido negociado entre ambos países o en bloques de países. Si ha sido negociado, ese producto puede llegar al Perú con cierta rebaja de tributos o impuestos. Para que tengan la idea qué cosa es un certificado de origen. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Por favor. Es el momento de efectuarla. Por favor, jóvenes, necesito que me indiquen dudas sobre el Incoterm. Dudas, por favor. Vamos, jóvenes. Jonathan me dice sobre los documentos. ¿Quién más tiene dudas? Por favor. Tienen que participar. Jeremy, carta de crédito. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tiene dudas? ¿A qué se debe de carta de crédito? Dice Yasmín. Carlos Campos. Renzo, documentos. ¿Quién más? ¿Quién más? Documento, Carlos Campos, carta de crédito, Axel, Renzo, documentos, Ronald, documentos, Sidney, documentos. Diana, si los documentos de transporte nada más me dice. ¿Quién más? Faltan. Entonces, los que no me escriben, entiendo que está clarito todo para poderlos preguntar. Y de repente ellos les puedan decir a ustedes jóvenes cualquier duda. Fernando, Diana, faltan, no están los 17, 18 alumnos que están conectados. No todos me están indicando. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 alumnos. Entonces estamos viendo que hay 4 hay 3 que han entendido a la perfección, ¿no? O no están atentos o no quieren responder. 15 alumnos. Muy bien. Me indican que sobre todo los documentos pueda acotarlos. 16. Hay 2 que espero que hayan entendido a la perfección todo. Ok. Carta de crédito, jóvenes. Es una de las formas también, Víctor López, documento de transporte, Roxana, certificado de origen. Ahí está. Ya me estaba preocupando. 17. Ok. Listo. Vamos otra vez a hacer la acotación respecto al tema de documentos. Indica, carta de crédito. La carta de crédito, como les hice mención, ¿no? Es una de las formas de pago. Normalmente, la carta de crédito es con una entidad crediticia, una entidad bancaria. Alguien quiere pagar, por ejemplo, con una carta de crédito, ¿no? ¿Cómo es la forma de pago? Normalmente y usual en el mercado es una parte se paga al contado o una parte se paga
adelantado y la otra parte se paga cuando la mercancía está acá en el puerto del Callao. Es lo usual, 50% es adelantado y 50% al destino. Otros dicen, no, 90%, 90 días diferido. Otros se entregarán 100% al contado. Y algunos importadores utilizan la carta de crédito, ¿no? Voy a pagar a través de una carta de crédito. Van al banco y a través del banco de su preferencia, a través de su departamento de comercio exterior, le indican a un funcionario, quiero hacer efectivo una transacción comercial, pero a ser pagada a través de una carta de crédito. ¿Ok? Banco X del Perú le indica, evalúa crediticiamente y acepta efectuar ello. Entonces, el importador peruano le indica ello también a su proveedor para que el proveedor allá pueda también efectuar la consulta al banco, ¿no? En el cual va a ser emitida esta carta de crédito, porque finalmente es una carta que va a ser emitida de banco a banco, ¿no? Es dinero, finalmente, esta carta de crédito. Eso es una forma de pago también, joven, que hay, ¿ok? En cuanto a los documentos de transporte, ¿no? Documento de transporte, dice ahí 2 puntos, conocimiento de embarque. Como les mencioné hace unos minutos, el 9 de diciembre del año 2019, es decir, del año pasado, fue modificado el reglamento de la Ley General de Aduanas. Ustedes lo pueden visualizar al momento que ingresan al portal aduanero, ¿no? Pueden visualizar que está descargado la Ley General de Aduanas, está descargada la tabla de sanciones, ya está la modificatoria también descargada. Así que si pueden, por favor, accesar, como les dije ayer, léanlo y léanlo, ¿no? Parte importante, las primeras hojas, es del glosario que hemos visto el día de ayer, y las hojas que vienen a continuación son lo que vamos a detallar en las próximas clases. La mayoría, ¿ok? Ok, Renzo, eso lo vamos a ver, no te preocupes. Me indica aquí Renzo sobre la diapositiva en mención. Ok, ahora, la norma cambiada le cambia el término de conocimiento de embarque por documento de transporte. Por eso que ahí le dice documento de transporte, 2 puntos, conocimiento de embarque. En la realidad es un cambio de término. En el día a día se le sigue considerando como conocimiento de embarque, ¿no? Conocimiento de embarque si viniera vía marítima, guía aérea si viniera vía aérea y carta aporte si viniera vía terrestre. Son las 3 vías más usuales en el contexto internacional. ¿Ok? Entonces, y justamente lo vamos a ver más adelante, lo que es un documento de transporte. Aquí está. Para que ustedes lo tengan en la pantalla. Y aquí está el documento de transporte, ¿no? ¿Okay? Miren ustedes acá un ejemplo de un conocimiento de transporte. Está el nombre, por ejemplo, ¿no? Del operador de la nave. Bueno, acá ya está pequeño, no lo van a seguramente a detallar, salvo que le den un zoom. Allí está el nombre de la nave, viene el puerto de embarque, viene el puerto de descarga. Acá van a venir unas marcas que se le da, pueden decir el nombre, el número del contenedor, precinto. En esta parte de aquí donde está el cursor va a ir un breve resumen de la mercancía. Al costado va a estar el peso. En la parte final está la fecha de embarque. Ese es el resumen de un documento de embarque. Si fuera aéreo, la diferencia sería que aquí iría la empresa de transporte aéreo, ¿no? Y bueno, son formatos diferentes. Aquí hay otro formato también, marítimo. No todos los conocimientos de embarque son iguales. Son muchos documentos que son diferentes. ¿Qué más documentos está?
dice certificado de origen. Acá hay un certificado de origen, vamos a pasar la carta de crédito y después la revisamos. Acá está un certificado de origen. Miren. Y acá al costado está el packing list. Packing list. Acá está el nombre, acá figura el nombre del vendedor, el nombre del consignatario, ¿no? Aquí está un término único TERFOC. Acá va a ir la descripción de la mercancía, acá va a ir la cantidad, acá va a ir el peso. Esa es una lista de empaque. Y un certificado de origen va a detallar, como les dije, un certificado de origen es un documento emitido por una entidad autorizante de origen. Por ejemplo, si esta mercancía viniera de México, la Cámara de Comercio del Distrito Federal de México emitirá este documento. ¿Por qué? Porque seguramente que la mercancía ha sido negociada en un acuerdo comercial con el Perú y está sujeta a una rebaja. Va a pagar seguramente menos impuestos, menos tributos. Aquí está el certificado de origen. Entre otros datos también tiene quién emite el certificado de origen, quién es el consignatario, descripción de la mercancía, ¿no? Peso, y va a haber una nomenclatura arancelaria. No se preocupen porque estos detalles lo vamos a ver más adelante cuando veamos preferencias arancelarias. Michelle usa me dice para liberar agua. Efectivamente, Michelle. Michelle, ponme aparte, parece que tú sí laboras, creo, en un operador de comercio o una importadora. Estás un poco más al detalle con los temas. Y aquí está la carta de crédito, ¿no? Y está, dice, la banca, un grupo de banco internacional, Megabank Corporation, como un ejemplo, ¿no? Hay un monto incluso acá de $25.000, ¿no? Está el beneficiario, dónde va a ser aplicado y toda una serie de datos, pues todo está en inglés, referentes a las condiciones pactadas, ¿no? Incluso acá están indicando la cantidad de documentos que deben ser emitidos. ¿Ok? Eso es, jóvenes, referente a la documentación en el contexto de los Incoterms, en este caso es Incoterm del año 2020. ¿Consultas hasta ahí? ¿Quedó claro? ¿O aún se genera alguna duda? A ver, ¿quién me dice acá? La carta aporte desconocida también, aporte es conocida también como BL, me dice Roxana. Ah, Michelle sí labora en un operador. Ok, Michelle, después me escribe esa parte. Es uno solo, parece dentro de todos ustedes. No sé si alguien más trabajará en un operador o en un importador. Okay. La carta aporte es, como le dije, cuando viene mercancía vía terrestre. Mercancía que puede venir, por ejemplo, mercancía que pueda venir de los países, normalmente viene de los países limítrofes, ¿no? Viene de Ecuador, viene de Colombia, viene de Bolivia, Argentina, Chile, vienen los vehículos y tienen que llegar, normalmente llegan al puerto del Callao. Tienen que pasar por los controles aduaneros en las diferentes intendencias que hay. Por ejemplo, si vienen del sur, pasarán por Tacna, por el control de Tacna, por el control del Cusco, Arequipa, puesto de control de Pucusana, y ya llegan acá al Callao. Cuando vienen del norte, pasarán por el puesto de control de Tumbes, Paita, Salaberry y el de Ancón, ¿no? Entonces, y profesor, vía terrestre no es caro, es caro. El flete es carísimo, viene vía terrestre, pero algunas condiciones especiales se tiene cuando viene en vía terrestre. Es una carta aporte, se llama el documento, ¿no? Ese es el documento de transporte, ¿no? Y es muy bonito efectuar una operación de ese tipo, ¿no? Yasmín ya me está hablando de visto bueno. Yasmín, esa parte del visto bueno,
En el documento de transporte, por ejemplo, cuando es marítimo, el documento de transporte, hay que ir a ciertas empresas navieras, ciertas empresas que son los dueños de las naves, son los dueños de la línea del documento de transporte, a sacar unos sellos. Y hay que pagar también. Eso se le llama visto bueno. Que hoy en día, mucho de esos visto buenos, gracias, bueno, no gracias, beneficio de la pandemia, es otorgada hoy en vía electrónica, ¿no? Hasta hace unos meses, la mayoría de estos visto buenos eran vía presencial, ¿no? Entonces, lo llamado visto bueno. Me estoy adelantando algunos conceptos para que igual lo tengan ustedes, ya que algunos de sus compañeros me están haciendo la acotación. ¿Ok? Y acá tenemos algunos cambios de los Incoterms. Miren ustedes, ¿no? Los Incoterms desde el año 2000, 2010, 2020, ¿no? Categorías le llamaban en el año 2000, en el 2010 clases y en el 2020 igual clases. En algunos casos van cambiando de denominación, van amenorando y van cambiando también el tema de las obligaciones, ¿no? Tanto de comprador como del vendedor. El progreso también llega acá a los términos comerciales internacionales, Incoterms, ¿no? Ahí están son denominaciones que están mayormente acotadas en tres letras, si ustedes se dan cuenta. Cada uno tiene una denominación en inglés y su respectiva traducción al español, ¿no? El famoso SWORD, ¿no? Es, por ejemplo, el XW, ¿no? Free Carrier es el famoso FCA. Y así, ¿no? Por ejemplo, CIF, Cost Insurance Freight, ¿no? Seguro, flete y costo, ¿no? FOC, libre a bordo, ¿no? Ahí están las siglas. Un especialista en comercio exterior no se va a grabar al detalle este tema, eso se va aprendiendo conforme uno va avanzando en el estudio y en el trabajo, jóvenes. Tranquilos, no se vayan a estresar con este detalle, ¿sí? Estas letras son las siglas de una denominación. ¿Ok? En el año 2000, dice acá, habían 4 categorías y las mencionaban por la letra. Acá están, por la letra E, por la letra F, por la letra C y por la letra D. En el 2010 indicaban por 2 clases. Dice, para cualquier modo de transporte y para transporte marítimo y vías navegables interiores, ¿no? Ello se mantiene en el 2020 y en el 2020 varía, y perdón, ya no son 13 Incoterms, sino son 11, y cambian algunos Incoterms. Ya sale, por ejemplo, el Incoterm que me estoy viendo acá en la pantalla, el Incoterm DAC. Ya hace su ingreso el Incoterm DPU, lo cual vamos a ver más adelante, líneas diapositivas abajo, ¿no? Va a haber práctica sobre este tema del Incoterm, va a haber práctica, jóvenes, ¿no? Ayer les hice mención, vamos a presentar algunos casos, lo vamos a resolver acá con ayuda de ustedes, los casos, y después van a haber casos que seguramente les puedo dejar para que ustedes también vayan practicando, que es la idea, ¿no? Cambios con respecto al 2010, del 2010 al 2020, reglas para cualquier modo de transporte, ¿no? Y aquí hacían mención a transporte solamente marítimo fluvial.
Hoy en día el transporte es también terrestre y también es aéreo, ¿no? Miren, ustedes, es imponente esta nave, ¿no? ¿Alguno de ustedes habrá entrado al puerto del Callao en algún momento? ¿Quisieran entrar? Espero que puedan tener la oportunidad de entrar y van a ver una nave potente de este tamaño, ¿no? Una nave de unos 300 metros, 200 metros, dependiendo la cantidad de teus que viene. El tamaño es impresionante, joven. Un tema es verlo por foto, video, y otra cosa es verlo frente a frente. Seguimos viendo acá cambios, justamente lo que había detallado en la diapositiva líneas arriba, la modificación, en este caso, de la letra D, ¿no? El DAC sustituía a 3 y el DAT sustituía a 1. That is the question, ¿no? ¿Está bien pronunciado? Seguridad, inspección de retrasos, aceptación de las comunicaciones electrónicas en lugar de papel, ¿no? Muchos de ustedes seguramente que en el año 2000 recién estaban viendo nacer, seguramente algunos de ustedes, ¿no? Ustedes con 20 años, algunos deben estar acá en la clase virtual. Todos estos cambios han habido, ¿no? Comunicación electrónica ya hoy en día. Antes era papel, ¿no? Aquí ponen aquí un papel metiéndose en un monitor. Pues muchos de ustedes no saben qué cosa era un fax, ¿no? Ya después explicaremos qué era un fax. Ya pasó a la historia. Cambios, entregas a bordo, cadena de ventas. Utilización nacional, internacional, seguimos. Principales cambios del 2020. Aquí sí nos detenemos, ¿no? Cambios a nivel formal. Ok. Dice, se alteran el orden los artículos priorizando la entrega y la transmisión del riesgo. Se utiliza colores y pictogramas. ¿Ok? Hay una introducción adicional. ¿Qué más? Tenemos titulares, dice acá. Aquí está la denominación de algunos, por ejemplo, ¿no? Las siglas FCA significan Free Carrier, franco porteador. CIF, ¿no? Cons Insurance Freight. ¿Ok? Un nuevo Incoterms, Delivery Place on Load. Si así está bien pronunciado. A ver. Quiero que me indique Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos, tu micrófono. Carlos, tu micrófono. Carlos. Por favor, traten de que los que no tienen operativo su micrófono los puedan tener para poder tener una clase más ágil. ¿Sí? Por favor, traten en lo posible. Ok, aquí tenemos ver a Ronald Chávez. Ronald. Ronald. Tu micrófono, Ronald. Escribe por el chat. Ronald. Tiene problemas con el micrófono. Por favor, como le digo a tu compañero, igual para que puedas tenerlo operativo, para que la clase sea más ágil. ¿Sí? Renzo Vilca. Profesor. Listo, Renzo. Por favor, Free Carrier, puedes indicar a la clase qué es lo que indica. Bien. Permite ahora que las bills of lading
con la mención on board se puedan facilitar por el portador al exportador si así se ha acordado entre las partes, como consecuencia de la solicitud de documentos en una carta de crédito. Ok. Gracias, Renzo. Ya, Ok. profe. Gracias. A ver, Renzo. Jonathan Espinosa. Jonathan. Jonathan Espinosa. Tu audio, Jonathan. Jonathan, me escribe. Ok, se descompuso. Jonathan. Jeremy Sánchez. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está, Jeremy? A ver, Jeremy. DPU, por favor, para la clase. Ok. DPU, Delivered Place Unloaded, podrá ser liberada y descargada la mercancía en cualquier lugar, no necesariamente una terminal. Supone posiblemente la resurrección del DDU de los Incoterms 2000. Gracias, Jeremy. Ok. Yasmín Chira, Sí, profe. ¿cómo estás? Por favor, los dos que están aquí en CIF y en SIC. Ya, el SIC. No hay cambio. Se mantienen las condiciones C en las ICC del Instituto de Londres sobre seguros. SIC se amplía a las indicaciones A de las ICC del Instituto de Londres sobre seguros, siendo las máximas garantías. Okay. Gracias, Yasmín. Ok, jóvenes, gracias, Yasmín. Lo que he hecho es que ustedes traten de leer y pronunciar, ¿vale? Entonces, el tema no es que van a grabarse qué significa free carry. Oye, free carry, franco forteador. No, van a tener doble denominación, una en inglés y una en castellano. Acá, peor todavía sería este de acá, ¿no? Delivery place unload. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué significa? ¿No? La traducción literal sería lugar de entrega convenida, ¿no? Lugar de entrega convenida. Entonces, ¿cómo es este detalle? La idea, como le dije, es tener estas siglas ya pregrabadas con los conceptos que vamos a ver líneas abajo, ¿no? ¿A qué se le llama un FOB, un libre a bordo? ¿Qué cosa es un CIF, un Cost Insurance Freight? ¿Qué cosa es? No le van a mencionar, no le van a decir en un examen, no le van a indicar, no le van a pedir, diga usted, o distribuya usted, o haga la acotación que es CIF, que es DPU, que es FCA. No, en el examen, dicho sea de paso, que se le toma a las personas que van a dar el examen de suficiencia en SUNAT, no es un examen para este caso, en concreto una pregunta de concepto, sino van a presentarse casos, digamos, como lo que vamos a ver aquí. Miren ustedes, lo voy a adelantar para que ustedes puedan visualizar un caso. Acá está. Así va a venir una pregunta, por ejemplo. Y así pueden ustedes, conforme vamos avanzando en la clase, saber y poder también asesorar a un dueño consignatario. Una empresa española vende en condiciones SWOR, ¿no? Un pueblo de Navarra y todo un detalle. Güey, profesor, ¿cómo es este? Mire, ustedes, miren. Wow. ¿No? Entonces, tranquilo. Eso lo vamos a ver acá en clase. Van a ver algunos que se le vamos a dejar para que ustedes puedan, ¿no? También sortear esa pregunta. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Para algunos que de repente le han quedado ciertas dudas al respecto,
Tranquilos, jóvenes, esto lo vamos a llevar en forma lo más clara posible para que ustedes no tengan ningún inconveniente al respecto. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan aprender de la mano. Todos aprendemos todos los días, incluso el que le habla. Yo, por más que puedo saber, siempre se aprende de ustedes. ¿Sí? Renzo, no te preocupes. Renzo me está solicitando la información. Se va a colgar, se va a colgar. ¿Sí? Ok, no se vayan, por favor. Vamos a ver el tema de la asistencia. ¿Sí? Por favor, un momento. Un momento. Un momento. Ok, acá está. Asistencia. ¿Sí? No me corten, por favor. Vamos a ver el tema de la asistencia. Hoy es 5. Ok. Vamos a tomar Roxana Arroyo. Roxana Arroyo. Roxana Arroyo. Profesor, presente, profesor. Ok, Roxana. Profesor, presente. Ya, Roxana, gracias. Carlos Campos. Carlos Campos. Carlos Campos, por el chat, presente. Ronald Chávez, si lo veo. Yasmín Chira. Presente. Presente. Jonathan Espinosa. Jonathan Espinosa. Jonathan Espinosa, presente. Daniela Huertas. Presente, profesor. Gracias, Daniela. Víctor López. Presente, profesor. Víctor López, presente. Sergio Michelusa. Presente, lo he visto. Presente. Muy bien. Angie Macawachi. Angie Macawachi. No está Angie. Angie, no, no está Angie. Diana Marcos. Presente, profesor. Muy bien, gracias, Diana. Axel Requejo. Axel me indica presente. Sidney. Presente, Sidney. profesor. Gracias, Sidney. Fernando Roca. Fernando Roca, presente. Jeremy Sánchez. Presente, profesor. Gracias, Jeremy. Fiorella Sánchez. Fiorella Sánchez. Fiorella Sánchez. No está tampoco. No está Fiorella. Cristel Saucedo. Presente, profesor. Gracias, Cristel. Daniel Tuyume. Daniel Tuyume. Presente. Y Fiorella Sánchez. Fiorella, reacción. No. Renzo Vilca. Presente, profesor. Cerramos con broche de oro con Renzo Vilca. Ok, quien no está es Angie Macawachi. Es la única.
No está. No está. Guardamos. Ok. Ok, jóvenes. Les agradezco, jóvenes, su asistencia el día de hoy, su participación, de la mayoría de ustedes. Como les dije al comienzo, su participación también es evaluada, ¿no? Vamos a ver el tema de la diapositiva también para ponerlo, colgarlo y ustedes lo puedan visualizar. ¿Está bien? Lean, jóvenes, siempre la educación es el tema de lectura también, ¿no? Comprensión. Participen, pregunten, no hay problema, puedo repetirlo 1, 2, 3 veces, no hay ningún problema. Justamente ahí mencionaba yo el tema del examen de la SUNAT, que es el examen de suficiencia, ¿no? Para aquel que quiera obtener la autorización, ¿no? El código de autorización de la SUNAT para poder laborar como auxiliar de despacho. ¿Ok? Por mi parte, eso es todo, jóvenes. Gracias. Espero que tengan una buena noche. Oren siempre. Que Dios les dé bastante salud, sobre todo en esta problemática de salud que tenemos todos. ¿Sí? Tengan buena noche y que también tengan mañana un lindo día. Gracias y cuídense, jóvenes. Un abrazo. Hasta mañana. Cuídense.